La defensa de la fe se basa en demostrar no solamente por qué creemos en Dios, sino en qué Dios creemos. Porque hay mucha gente hoy en día que, como decíamos el domingo, cree en Dios, cree que hay un Dios, pero el creer no es suficiente. Tenemos nosotros que demostrar con nuestros hechos y con nuestra vida qué significa tener fe. Tener fe no solamente es decir yo creo, yo pienso y yo sé. Tener fe es vivir una vida modelando lo que creemos y lo que sabemos. Y no podemos modelar algo si no lo sabemos. De hecho, tener fe es tener una certeza de algo que usted conoce. La fe no se basa en misticismos, no se basa en decretos o en palabras, no. La fe se basa en lo que usted conoce. Y la única manera de conocer es estudiando la palabra de Dios. Es la única manera. Es importante conocer. Hay mucha gente que no estudia los libros del Viejo Testamento, y cuando lo estudian, muchas veces lo estudian con una mentalidad equivocada, como decíamos la vez pasada, pretendiendo que la Biblia se adapte a su teología, y eso es un error. Porque debemos acercarnos a la Biblia no con un pensamiento preconcebido, porque cuando hacemos eso, cometemos el error entonces de acomodar versos o cosas para que nos respalden. En cambio, cuando nos acercamos a la Escritura para conocer, para saber lo que ahí está, sin comprometer nada, es distinta la manera, porque usted entonces aprende y usted entonces se llena de ese conocimiento. Cuando la palabra del Señor dice en Timoteo que toda la Escritura es inspirada por Dios, es útil para redarguir, para enseñar, para instruir, para corregir en justicia, dice a fin de que el hombre sea perfecto, sea completo. Pero no podemos ser completos si no estudiamos la Escritura. Ahora, cuando dice eso el apóstol Pablo, no se está refiriendo a los libros del Nuevo Testamento, como los conocemos, porque esos no se escriben sino hasta 40 años más después de Jesús. No hay un escriba que está ahí al día y luego lo redacta y lo publica. No es como hoy en día, que si usted hace un libro hoy, quizás en un mes o en 2 meses el libro está en todo el mundo. Más ahora con la tecnología, los ebooks, ¿verdad? Que usted va a Amazon y compra el ebook y inmediatamente lo tiene. No era así en aquel tiempo. En aquel tiempo tomaba muchos años para que lo que alguien escribió saliera a decir. Entonces, cuando el apóstol Pablo dice toda la Escritura es inspirada por Dios, se está refiriendo a estos libros, a lo que ellos conocen como la Torá, los primeros 5 libros de Moisés, a los Neviim, a los Nefilim. Se está refiriendo a los salmos, a los profetas, a eso se está refiriendo. Entonces, por eso es importante conocer. Y hoy vamos a hablar, nos vamos a quedar en un verso únicamente hoy, no vamos a avanzar de ahí, porque es importante conocer este verso de el 2:10. Shemot Perek, le dije la semana pasada, Perek capítulo Aleph Bet, estamos en Perek Bet, que es número 2. Ok, estamos en Shemot o en Éxodo 2:10 y vamos a leer esa parte. La semana pasada nos quedamos en que la hija de Faraón fue y encontró a este niño que estaba llorando en un carrizal junto a las aguas del río. Y explicamos también que esta mujer viene y ella conoce que ese niño es de los hebreos, ¿verdad? Ha-Ibrim, que quiere decir de los hebreos. De los hebreos es porque el hijo de un egipcio no iba a andar ahí aislado o tirado en las aguas del río peligrando a que los cocodrilos se lo comieran. Ella sabía que ese niño era un hebreo. Y ella misma dice, de los hebreos es este, porque no puede ser un egipcio. Entonces, sigue diciendo, cuando Miriam, la hermana de María, ¿verdad? Que su nombre realmente es Miriam, cuando Miriam se da cuenta que ella lo ha mandado a traer, le dice en el verso 7, entonces su hermana dijo a la hija de Faraón,
iré a llamarte una nodriza, o una aya, o una niñera, para que te críe, perdón, una nodriza de las hebreas, para que te críe este niño, le pregunta. Y la hija de Faraón respondió, ve. Dijimos la semana pasada que hija es bat. Bat quiere decir hija. Es hija. Como cuando Génesis me habla, a veces le digo bat también, ¿verdad? Y ella dice Abba, dice. Bueno, y ella dice, ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón, lleva a este niño y críamelo y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Cuando yo leo esta palabra que dice, ve, llévalo, críalo y yo te lo pagaré, no sé por qué, pero mi mente se transporta al pasaje en la Biblia, cuando venía este samaritano y miró a este hombre tirado allí. La Biblia dice que lo levanta y lo lleva, lo pone en su cabalgadura, lo lleva al mesón, y cuando llega con el mesonero, el dueño del hotel o la posada, le dice, cuídame este hombre, y cuando yo vuelva, si hace falta algo más, dice, cuando yo regrese, yo te lo voy a pagar. Hay una similitud allí, porque la hija de Faraón está haciendo más o menos lo mismo, está haciendo un acto de humanidad. Mira a un niño y lo levanta, y sabe, eso era lo que los cristianos hacían en el primer siglo. Yo he contado acá en los días domingos alguna vez acerca de cuando el padre, en el tiempo del apóstol Pablo o de los romanos, el padre tiene la patria potestas o la patria potestad, y el padre decide si el hijo que acaba de nacer, si él lo acepta. Si el niño nace enfermito, o si el niño nació, no sé, con el cabello diferente, o los ojos diferentes, o lo que sea. Si el padre toma a ese niño, entonces ese niño es aceptado en la familia. Pero si el padre se da la vuelta y lo deja, quiere decir que la madre tiene que deshacerse de ese niño. Y lo que hacían es que agarraban los niños y los ponían en la puerta de la casa, y entonces el llanto del niño, empezaba el niño a llorar, y muchas veces los cristianos venían y recogían a ese niño y lo llevaban y lo criaban. Y entonces eso es cuando el apóstol Pablo dice que nosotros hemos sido adoptados. Esa es la comparación de como nosotros no éramos parte de este pueblo, nosotros éramos gentiles, y Dios vino y nos adopta, así como esta mujer hace este acto de humanidad con Moisés, que lo toma y más adelante dice que va y lo cría como si fuera suyo. Dice acá, a la cual dijo la hija de Faraón, lleva a este niño y críamelo y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Eso dice la escritura. Vamos a buscar rápidamente el libro de Hechos en su capítulo 7 y su verso 22. Alguien que lo lea, por favor. Hechos 7. Acts 7. 22. ¿Alguien encuentra Hechos 7, 22? Hechos 7:22 dice así: y fue enseñado Moisés en la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Amén. Y fue, ¿qué dice? Enseñado. Fue enseñado, otra vez. Y
fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Bien, fue enseñado en toda la sabiduría de los egipcios. Hay que dejar algo por sentado. Los egipcios, ¿mande? O de cockroach, no es cockroach, ok. Hay que dejar algo por sentado. Los egipcios eran un pueblo muy avanzado. Los egipcios eran un pueblo muy sabio, muy inteligente. Hasta el día de hoy podemos ver las pirámides, que si bien algunos dicen que ellos no las construyeron, que esclavizaron gente, el pueblo de Israel fue parte de eso, pero hubieron más gente también que ellos trajeron para que trabajaran en esas obras. Había un director, había alguien que les dirigía cómo hacerlo. ¿Estamos de acuerdo? No, ellos no dejaban toda la carga, acá está, ya no solo ustedes, tenía que haber alguien que los dirigía. Esas personas son las que en el capítulo 1 dice que les pusieron comisarios, capataces encima, y dice que los molestaban con el trabajo, con sus cargas. Esa gente son los que están dirigiendo la obra. O sea que lo que ellos tenían, el conocimiento y la sabiduría que tenían, no se puede negar. Por el hecho de que ellos hayan sido malos y hayan sido crueles y hayan desechado a la nación de Israel, no les quita el hecho de que ellos hayan sido muy inteligentes. Ahora, este Moisés, dice la palabra del Señor, que fue criado y fue enseñado en toda la sabiduría de los egipcios, lo cual nos pone a Moisés en una posición bastante elevada, porque Moisés no va a ser como los demás de sus hermanos. No es lo mismo una persona que trabaja haciendo ladrillos a una persona que está en el palacio. No es lo mismo. Ahora, algo hay con Moisés que Dios lo ha escogido a él para que lleve esa carga, ese trabajo. Y la hija de Faraón dice que le pone por nombre Moshe, Moisés, porque dice de las aguas yo lo he sacado. Mesitihu Hamajin. Hamajin es aguas. Hamajin es aguas. Lo fue sacado, lo fue arrancado casi de las aguas. Y ese es Moisés. Y la comparación que tiene ese nombre con la historia del pueblo de Israel es que de la misma manera que Moisés fue sacado de allí, Moisés ahora va y va a sacar al pueblo de Israel. Pero vamos a hablar de la sabiduría de los egipcios, de la sabiduría y el conocimiento que Moisés tenía. Porque nosotros hoy en día escuchamos a Moisés y a veces, como que en cierta forma, menospreciamos lo que él conocía o lo que él sabía. Dice la palabra del Señor que no había otro hombre más manso que Moisés. No había otro hombre con más valentía, con más conocimiento en aquel tiempo, más que Moisés. ¿Por qué Dios escoge a Moisés? Dios escoge a Moisés porque es la única persona que va a poder ir y hablar con el faraón, porque es la persona que entiende el lenguaje. Ahora fíjese, los egipcios, aparte de ser muy inteligentes, hay un problema con los egipcios. El politeísmo, que quiere decir muchos dioses, era algo que si no comenzó con los egipcios, no tenemos registro de que haya comenzado con los egipcios, pero era un pueblo que estaba muy sumergido en la idolatría. Los egipcios tenían muchos dioses. Yo escribí algunos acá, por ejemplo, escribí Anubis, el dios de los muertos. Escribí a Ra, que es el dios del sol. Escribí a Horus, que es el dios del cielo. Escribí a este otro Hapi y a Osiris. Y hay un montón de dioses. Cada dios para ellos tenía una función. Nosotros y Moisés, como bien dice la palabra del Señor, sabemos que Dios solamente es uno y los demás son demonios. No hay, el apóstol Pablo dice, sabemos que lo que a los ídolos los sacrifican, a los demonios los sacrifican. Sabemos que solamente hay un solo Dios. Pero la mente de ellos, incluso ellos piensan, el dios Ra, que es el dios del sol,
Ellos dicen, el Dios del sol es muy grande y da vida a las plantas, y nos da vida a nosotros, y nos da calor para que no moramos de frío. Entonces el sol es un Dios. Y entonces dicen, el sol nace y muere todos los días. Nace en el este y se muere en el oeste todos los días. Entonces ellos, en el oeste hay un lugar que se llama Necrópolis. Y Necrópolis quiere decir la ciudad. Necrópolis es una palabra que se compone de dos palabras. Necro, que es muertos, y polis, que es ciudades. ¿Ha escuchado la palabra usted Decápolis? Ya, dice. Decápolis en la Biblia. Decápolis está en la Biblia, quiere decir 10 ciudades. Polis es ciudades. Entonces, los egipcios tienen un lugar específicamente donde sepultan a los muertos. Y ponen a los muertos en el lugar donde el sol muere, donde el sol desciende todos los días. Ahora, cuando los egipcios entierran a sus muertos, porque a los faraones, ellos tenían un lugar especial. Ellos tenían las tumbas de los faraones, y algunos fueron enterrados en las pirámides, y algunos fueron enterrados en otros lugares. Pero los faraones, cuando eran enterrados en esas tumbas grandes, y ellos tenían algo que yo no estoy seguro si ellos lo inventaron, pero hay algo que se llama jeroglíficos. Y los jeroglíficos es aquella escritura más o menos como la que se ve acá en el hebreo antiguo, el hebreo antiguo, que son muchas figuras. Ellos pueden escribir. Por ejemplo, yo les pregunto a ustedes, si yo escribo aquí esto, ¿qué quiere decir esto? No, nadie va a saber. Exacto. Esa es una escritura que nosotros, cuando teníamos 16, 18 años, y alguien la escribió por ahí, nosotros los muchachos lo agarramos y la adoptamos. Esto dice Biblia. Esto dice Biblia. Esto dice Biblia. Ahora, si van a escribir sol, por ejemplo, dirían sol, y ahí diría sol. Yo entiendo esto, ¿ok? Usted no entiende. Yo entiendo esto, usted no entiende. Ahora, ¿qué es lo que le doy a entender con esto? Que los egipcios tenían su manera de escribir, una manera especial, que no cualquiera lo puede entender. Ahora, gracias a la piedra, la piedra de Rosetta Stone, ¿usted lo ha escuchado? Rosetta Stone, que fue descubierta, yo tengo el dato ahí, en un momento se lo doy. Ellos encuentran 3 tipos de escritura en la piedra de Rosetta. Y gracias a esa piedra se pueden interpretar los jeroglíficos. Ahora, cuando el faraón era enterrado, no solamente era enterrado con sus tesoros, porque acuérdense, cuando hablábamos en el capítulo 50 de Bereshit, cuando hablábamos de los muertos, ellos creían que iban a resucitar. Entonces los embalsamaban y les ponían sus pertenencias allí, su oro, su cetro, todo se lo ponían porque ellos pensaban que iban a regresar nuevamente. Ahora, en un lugar, en las paredes de la tumba, está la historia. Ellos escriben la historia del faraón, su vida se la escriben, y la escriben de esa manera, con jeroglíficos. Ellos están contando la historia de ese faraón con ese tipo de escritura. Ahora, ¿cómo ellos desarrollan ese tipo de escritura? Y imagínense, ¿cómo se puede escribir adentro de una tumba? Dentro de una tumba, ¿cómo se puede escribir? Con espejos. Porque los espejos reflejan la luz del sol y pueden escribir para tener luz, porque no hay lámparas. Y tampoco pueden encender una veladora o una luz no pueden encender ningún tipo de luz porque se mueren. Entonces, con espejos ellos van y escriben. Ahora, ¿por qué hablamos de todo esto? Porque todos estos dioses que los egipcios tenían, esos dioses demandaban algo que ellos le llaman
la adoración. Y la adoración que ellos le dan a esos dioses se basa en diferentes maneras. Por ejemplo, cuando miramos el libro este libro de Éxodo, más adelantito, cuando el faraón es sepultado bajo el agua y todo, ¿qué es lo primero que los israelitas hacen? ¿Qué es lo primero que ellos hacen cuando estos son sepultados allí cuando el mar se abre, se vuelve a cerrar y se quedan sepultados? Vemos que Moisés empieza a cantar y vemos que las mujeres empiezan ¿a qué? A danzar o a bailar. Sacan los panderos y empiezan a danzar, a bailar. Acuérdense, ¿cuántas personas entraron a Egipto? 70 personas. En esas 70 personas no había un grupo musical, no habían instrumentos, porque ellos no practicaban, ellos eran pastores. Además ellos no eran ¿cómo se llama? Todo un país, si podemos decirlo en esas palabras. Eran muy pocos. Ahora, ellos están esclavos en Egipto, 400 años, 430 años, algunos piensan que es menos, pero pongamos, México tiene 200 años y poquito en ser un país. Y México ha formado en 200 años toda la cultura. Tiene música, tiene comida, tiene arte, tiene artesanía, ¿verdad? Tiene de todo ya. Ahora, imagínense el pueblo de Israel en Egipto, 400 años. ¿Qué es lo que ellos van a aprender si ellos no tienen algo establecido? Ellos aprenden y ellos agarran las costumbres que ellos tienen. Ellos agarran las costumbres. Y eso es fácil de probarlo. La Biblia no dice eso, pero es fácil de probarlo. Nosotros llegamos aquí hace 20 y tantos años, acá a este país. Cuando veníamos hablábamos no perfecto español, pero más español que otro idioma. Hoy en día hemos empleado en nuestro vocabulario palabras en inglés, como ok, como yes, como ¿qué más? ¿Qué más empleamos? Mom these days, dice Camila. WhatsApp. Hemos empleado palabras hoy en día que son de inglés, pero lo usamos en nuestro vocabulario. Nuestros hijos hoy en día, gracias a Dios, todos hablan español. Hasta Nina habla español. Oh, no habla español. Hasta Nina habla español. Ahora, hay familias, y eso creo que usted es testigo, hay familias que a sus hijos no le enseñan el idioma de su país, su idioma natal, no se lo enseñan. No sé por qué, pero no se lo enseñan. Pero eso es punto y aparte. A lo que yo me refiero es que si yo vengo a Estados Unidos y tengo mis hijos acá, y si yo no les enseño nuestro idioma que es español, ellos no van a aprender. Y cuando ellos crezcan y tengan sus hijos, si Dios les permite, ellos tampoco le van a enseñar a español a los hijos porque no lo saben. Yo trabajo con gente que es nacida en el estado de Texas y ellos no hablan español. No hablan, una porque lo hablan muy mal y otra porque prefieren no hablarlo. Entonces, ¿qué pasa con el español entonces? Se está perdiendo. ¿Y qué se está adoptando? En la lengua de este país. ¿Qué pasa con la comida? Hay mucha gente que todavía como nosotros seguimos comiendo tortillas y tostadas y empanadas y todo ese tipo de comida que es muy rica. Pero hay personas que ya hoy en día, nosotros conocemos gente que ellos ya no cocinan, sino que ellos compran comida ya hecha, o compran pizza, o compran otra comida. Entonces, la comida se está perdiendo. En 2 generaciones más, ya no va a haber nuestra cultura, se va a perder. Es más, los americanos hoy en día, no sé por qué, los norteamericanos, no sé por qué piensan que el 5 de mayo es nuestra independencia. No sé por qué. Pero si usted le pregunta a cualquiera de los muchachos que sus padres no le cuentan la historia de su país, va a pensar que el 5 de mayo es el día de la independencia. Entonces, ¿por qué traigo este relato? Porque para entender lo que los israelitas hacen, tenemos que entender en el ambiente en el que ellos están metidos, sumergidos. Quizás una generación se adapte o se esté adaptando a lo nuevo, pero la siguiente generación ya va a ser más fácil haber crecido ahí y si estar adaptado. Y en 3 o 4 generaciones lo que ellos tenían, lo pierden. Ahora,
hay un periodo de tiempo, ¿verdad? Dentro de Malaquías y el Nuevo Testamento, en el que se cree, ¿verdad?, que Dios no habló, que hay 400 años de silencio. En los 400 años se cree que Dios no habló, que no hubo revelación, no hay profetas. Malaquías es el último que tenemos en el Antiguo Testamento. Ahora, yo no sé si Malaquías cronológicamente sea el último o hay alguien más después de él. El caso está en que hay 400 años en los que Dios no habla. Y parece ser que esos 400 años son los que también sucede aquí con el pueblo de Israel. Porque Dios habló con Abraham, con Isaac y con Jacob. Pero cuando Dios se le aparece por última vez a Jacob, ¿verdad?, en Betel, y le dice, no tengas miedo, ve a Egipto, yo voy a estar contigo, José va a cerrar tus ojos. Esa es la última vez en la que podemos tener el registro de la Biblia que Dios habló con alguno de los patriarcas. Hay una tradición oral, ¿verdad?, que los judíos mantienen, que dicen que Dios siguió hablando, que Dios le dio ordenanzas y eso, pero no es algo que podemos respaldar con el Antiguo Testamento, con el Viejo Testamento, porque no está allí. Entonces, hay un proceso de silencio en el que Dios no sigue hablando con ellos. Acuérdense, cuando Dios habla con Jacob, no le da instrucciones y le dice, tú me vas a adorar así, así va a ser la manera, así, no. Solamente le dice, Jacob levanta el altar y luego le da las indicaciones y Jacob se va. De ahí no hay registro más de que Dios vuelva a hablar con ninguno del pueblo. No dice que habló con José. No dice que habló con Manasés, ni con Efraín, ni con Maquir, con nadie de ellos dice que habló. Lo que sí sabemos es que el pueblo está metido en Egipto. Y en Egipto van a pasar muchas cosas. Van a aprender, van a mirar muchas cosas. ¿Por qué Dios usa ese tipo de manifestaciones para sacarlo a ellos al pueblo de Israel? Usa las aguas, se convierten en sangre, la primera plaga. ¿Por qué? Porque ellos piensan que el río es un dios también. Por eso les decía la semana pasada, creo fue, que de cierta forma algunas personas, unos historiadores creen que el tirar los niños al río era de cierta forma un sacrificio para ese dios. Porque ellos creían que el dios era como daba vida, el río como daba vida era un dios. Entonces las plagas, las 10 plagas que Dios trae sobre Egipto, tiene que ver no solamente para mostrar su poder con los egipcios, sino tiene que ver con que Dios va a mostrarles a ellos, a los egipcios principalmente, que Dios es el Señor, el dueño de todo, del agua, del sol, porque el agua se convierte en sangre, en la última plaga el sol se oscurece, el ganado es muerto. El ganado, de hecho, es uno de los dioses, el dios, ¿dónde está? Hay un dios que ellos tienen, que ellos dicen que tiene la forma como de un becerro, de un ganado. Ahora, los egipcios no piensan que los animales son dioses, pero piensan que ese tipo de animal representa al dios por ejemplo, el becerro, por su fuerza. ¿Se acuerdan que el faraón usaba barba? Por la sabiduría. El halcón, por ejemplo, que es este dios que se llama Horus, el dios del cielo, el que manda las nubes. ¿Manda? ¿No era el chivo? Sí, el chivo o el becerro es muy similar porque al final es... ¿Tiene barba el becerro? El becerro sí tiene una barbita, pero el chivo lo tiene más grande. Entonces ellos creen que todos esos dioses están controlando a Egipto, a la humanidad. Entonces es importante conocer que el pueblo de Israel estuvo sumergido 400 años allí con ellos, y en esos 400 años aprendieron muchas cosas de ellos. Les pruebo con la Biblia que una de las cosas que ellos aprendieron a hacer es cuando este varón se va a la montaña y pasan 10, 20, 30 días y este hombre no regresa, va a donde está Aarón y le dicen, haz los dioses que vayan delante de nosotros. ¿De dónde traen ellos esa idea? De los egipcios. Porque dicen, este varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le ha acontecido. Nosotros queremos ver, haznos un Dios que nos dirija porque ese va a ser nuestro Dios. Mentira, no los va a dirigir nadie, pero ese es el pensamiento que ellos tienen.
Y entonces Aarón le dice, quítense los zarcillos, quítense todo lo que tengan y tráiganle y les voy a hacer un Dios. Punto número 2. ¿Qué hacen ellos después que hacen al Dios? A sus ídolos. ¿Qué hacen? Se ponen a bailar, se ponen a danzar, se ponen a embriagarse, se ponen a fornicar esto. ¿Por qué? Porque eso era lo que ellos habían visto de Egipto. Ahora, es importante conocer esto. Porque si conocemos esta parte de la historia, cuando hoy en día alguien diga, vamos a hacer una danza y vamos a hacerlo para el Señor. Está bien, yo no digo que bailar sea malo. La gente puede bailar todo lo que quiera. Al final de cuentas es muy su relación con Dios. Pero hay lugares en los que eso se hace, si lo quieren hacer de esa manera. No en el santuario. Cuando nosotros llegamos al santuario, a este lugar, por ejemplo, que es lo que hemos dedicado para reunirnos, la familia del Señor se reúne aquí. Este es el lugar. Este lugar no solamente, ya no solamente es 4 paredes, sino que es el lugar donde el cuerpo de Cristo está habitando. Entonces, la adoración a Dios, para empezar, si conocemos que Dios es un Dios fuerte y celoso y que visita la maldad y que Él siempre está pendiente a nuestro clamor y sus ojos puestos sobre nosotros, tenemos que acercarnos a Dios con reverencia. ¿Cómo nos acercamos, por ejemplo, a nuestros padres cuando teníamos nuestros padres? Jamás nos acercábamos a ellos con falta de respeto, todo lo contrario. Con mucha reverencia, con mucho respeto. Ni siquiera andábamos gritando cuando nuestros padres estaban presentes. No, yo recuerdo a mis hermanos, no importa qué edad tenían o cuántos hijos hayan tenido, cuando llegaban a casa de papá y mamá, ellos obedecían y respetaban y escuchaban. ¿Cuánto más cuando nos acercamos al lugar que hemos consagrado para servir al Señor? Hay gente hoy en día, mi esposa hace rato estaba poniendo algo y yo lo miré. Y estaba poniendo un montón de cosas que la gente hoy en día hace dentro de los templos. Ya no es suficiente, ¿verdad?, un vestuario modesto, sino que ahora hay que cambiar el vestuario y hay que adaptarle cosas, y hay que hacer coreografía, y hay que acomodar el escenario, y hay que hacer un montón. Eso es show. Y déjeme decirle, nada de eso está en la Biblia. Pero es que está con Moisés y con María cuando cruzaron el Mar Rojo. Sí, pero hay que explicar por qué, hay que saber por qué ellos lo estaban haciendo. Ahora, Dios cuando los saca de Egipto, no les dice, te voy a hacer un hombre nuevo y paz, ahí los hace un buen hombre nuevo. No, son cosas que ellos van a ir dejando poco a poco. De hecho, los 40 años en el desierto, aunque hubieran sido para que ellos hubieran aprendido más y hubieranse consagrado más a Dios, no fue así. Pero el proceso era para que también ellos se fueran limpiando y adaptándose y quitar de ellos todo lo que traían de Egipto. Claro que no iba a ser fácil. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque hoy en día lo de las danzas y lo del baile y todo eso lo han convertido en parte del servicio a Dios. Y como dije hace un momento, yo no digo que la gente no baile. Yo creo que todos bailamos en cierta manera, en cierta forma. Pero eso es un gusto, un deleite de la carne. Eso es algo ¿qué hace la gente cuando va al baile y se mete ahí en esos ambientes? Va a deleitar su carne. Y la Biblia dice, el apóstol Pablo dice, haced morir las obras de la carne, hagan morir lo terrenal en ustedes. Bueno, ahí no menciona el baile, pero si el baile se da en un contexto de donde es un ambiente que no es espiritual, la persona no debería estar ahí. Lo triste es que muchas veces esto se acepta dentro de las congregaciones, porque es que tiene que haber una aceptación. Es que tenemos que aceptar a la persona. Yo no digo que el Señor perdona los pecados de todo el mundo, claro que sí. Pero hay procesos. Yo ya no soy un niño en la fe. Yo ya no soy un niño que hay que darme a mí la comida con biberón y con sopita. No, ya no. Porque yo considero que una persona que llega a un lugar y empieza a recibir la sana doctrina, después de 1 o 2 años esa persona es una persona madura. Pero si no se le da ese alimento, entonces la persona va a ser raquítica toda la vida y no va a crecer. Y por eso el apóstol Pablo, hay muchos desnutridos entre ustedes y muchos están pereciendo y muriendo. ¿Por qué? Porque no tienen el conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué más hay con todo lo que ellos aprendieron en Egipto? Aprendieron que las borracheras
aprendieron que las orgías, que ese tipo de fiestas, dice la palabra del Señor, el apóstol Pablo dice que el pueblo se levantó y se fue a fornicar, dice. ¿Por qué? Porque la fornicación y las relaciones sexuales entre ellos, todo lo hacían para honrar a su Dios. Eso hacían los egipcios, eso hacían en el lugar donde ellos estaban metidos. Entonces, cuando Dios los saca y dice, yo te voy a hacer mi pueblo, ellos no entienden que ahora le pertenecen solamente a Él. Y se tienen que limpiar y quitar todo. Por eso la palabra de limpiarse, de purificarse, lo vamos a encontrar muchas veces en el libro de Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. ¿Por qué? Porque todo tiene que ver con una limpieza. Uno tiene que limpiar, ellos tenían que limpiar en este caso de todo lo que habían agarrado de Egipto. Y entonces, Moisés es una persona que, según lo dice Hechos, fue enseñado en toda la sabiduría de los egipcios. Ahora, el apóstol Pablo dice que hay sabiduría que viene de arriba, sabiduría espiritual, y hay sabiduría terrenal, dice, animal y diabólica, dice. ¿Por qué? Hay mucha gente, por ejemplo, vamos a hablar de los que nos gobiernan. Muchos de esos son mucha gente muy sabia, tienen sabiduría, pero tristemente no tienen sabiduría para gobernar con justicia, sino tienen una sabiduría terrenal. El apóstol Pablo dice que no debemos tener ese tipo de sabiduría nosotros. Ahora, hay una sabiduría que es importante. Hay un conocimiento que es importante. La sabiduría viene de Dios, pero el conocimiento de la palabra de Dios lo adquirimos nosotros. Créame, hermano, usted puede pasar orando 3, 4, 5, 20 días y el conocimiento de la palabra de Dios no le va a llegar. Porque para que ese conocimiento llegue hay que estudiar. Hay que estudiar, hay que leer la Biblia para que ese conocimiento llegue. Cuando usted tiene ese conocimiento, usted va a ser una persona sabia. Porque eso es lo importante. Usted recibe el conocimiento y a la misma vez se hace sabio. Dice Proverbios 1:7 que el principio de toda sabiduría es el temor a Dios. Y si en el temor a Dios, el Señor me dice, escudriña la Escritura, yo escudriño la Escritura, yo voy a ser una persona que tenga conocimiento de la palabra de Dios y a la misma vez una persona sabia. Entonces, este Moisés dice, ya vamos a terminar, Hechos 7:22, que fue enseñado en toda la sabiduría. En toda la sabiduría. Y acá hay una palabra que les voy a enseñar antes de terminar. Sofía. Sofía quiere decir sabiduría, es una palabra griega. ¿Ok? Sofía, Egyptian, es sabiduría egipcia. Aquí le escribí en griego que esté, aquí está. Kai, Paidet, Moses, en pasé Sofía, Egyptian. Lo que más aprendemos es Sofía. Sofía quiere decir sabiduría. Sabiduría. Pero lo escribí para que, pues, para propósito de enseñanza. Yo no lo sé, lo tengo que copiar cuando lo pongo, pero lo escribo para enseñarlo. Este Moisés es una persona que a través de su caminar va a experimentar tres etapas: 40, 40 y 40. En los primeros 40, ¿ok? Él nace, crece, es cuidado por su madre en 90 días, luego es entregado nuevamente a su mamá para que lo siga cuidando, y cuando ya es grande, lo llevan al palacio, se cría en el palacio. Moisés está empapado, si podemos decir, de todo esto. Las momificaciones, las adoraciones a Anubis, a Ra, a Horus. Moisés está lleno de todo eso. 40 años, una persona de 40 años, hoy en nuestros días sería, si Moisés vivió 120 años, 40 años un 33% de su vida. Si hoy en día una persona vive 80 años, 33% sería como 28 años más o menos. Es una persona ya madura y ya lista, preparada. Los otros 40 son cuando él pasa en Madián, cuando él se va y llega a Madián, antes de que se encuentre con la salsa ardiente. Y los otros 40 es cuando él regresa a Egipto nuevamente. La vida de Moisés se compone en 40, 3 fases de 40. Ahora, toda la sabiduría que Moisés había adquirido en Egipto,
le va a servir más adelante. Muchas de esas cosas le va a servir cómo gobernar, le va a servir cómo guiar al pueblo. Acuérdense que es un pueblo grandísimo. Dijimos la vez pasada que la palabra del Señor dice que salieron más de 600,000 personas, porque 600,000 solamente son los hombres. Y este era un pueblo grande que él tenía que gobernar, y lo tenía que gobernar en el desierto. Esta escritura que hemos aprendido hoy nos da la pauta para poder seguir con la siguiente, la semana pasada, la semana que viene. Pero hay que tener bien en cuenta esto. Politeísmo es algo que el pueblo de Israel conoce en Egipto. No es algo que lo aprendieron con Jacob. El patriarca Jacob ya murió y sucesivamente mueren los demás hermanos. Muere José. Dice que José crió a sus hijos hasta la tercera generación, pero eventualmente murió 110 años a la edad que él muere. Y cuando muere dice: ustedes lleven mis huesos allá a la tierra porque el Señor los va a visitar. José no sabía eso porque Dios le había hablado, sino porque lo había recibido de su padre. Su padre le dijo: ustedes van a salir de acá, no se van a quedar acá, esta no es la tierra. Y cuando se presentan con Faraón, él le dice: nosotros venimos aquí de paso, así como estamos nosotros en esta vida, de paso. Así que, ¿alguien tiene una pregunta? Fuera de eso, yo escuché que ya van a cambiar, que están quitando el Nuevo Testamento y que nada más va a quedar el Viejo Testamento, se va a estudiar en todas las iglesias. Eso lo dijo el presidente. ¿No han sabido nada de eso? No, pero bueno, cuando se habla de libertad de religión, no creo que sea algo que se vaya a dar. Y ya firmó esa ley, ¿verdad? Sí, bueno, al final hoy en día no beneficia que quiten el Nuevo Testamento, al contrario, porque fíjense, esto es lo que pasa. Dios no ha cambiado. Si usted está de acuerdo conmigo, Dios no ha cambiado, Dios sigue siendo el mismo. Nosotros hemos adoptado, nos hemos movido ciertos steps, tal vez algunos pasos más afuera de lo que era al principio, por causa del mundo en que vivimos. Por ejemplo, ustedes saben que la palabra del Señor dice que el día de reposo es el día sábado, porque Dios dice que Él reposó en el día sábado, el día séptimo, y eso no lo puede cambiar nada. El Shabbat es el Shabbat, no es el domingo. Domingo es el día que Domiciano, el emperador, puso porque se quería congraciar con la iglesia romana. Entonces dijeron: vamos a cambiarlo de, ya no va a ser sábado, hoy en día va a ser domingo, por ejemplo. Entonces, las cartas del apóstol Pablo y las cartas del Nuevo Testamento, los evangelios, son los que en cierta forma nos ayudan a nosotros venimos al Señor y es como nuestro ayo, como dice el apóstol Pablo, para llegar a la verdad. Porque realmente, si nosotros gentiles nos quitan el Nuevo Testamento y vamos a llegar así sin saber nada, o sea, son importantes. No creo que sea algo que se vaya a dar, aunque hoy en día no me sorprende que hagan este tipo de leyes, porque ellos hacen, imagínense, hacen una ley que se puede matar a un bebé, así que ¿qué es? Es Biden. ¿Verdad? No le creo. Biden de verdad que they call him Sleepy Joe. Se le fue la Oh, guagua. yeah, that's right. They call him Sleepy Joe. Se le fue la guagua. Pero ahora, hey, what's going on? Dice. Sí. A veces está dormido cuando habla. Mande. ¿Cuál? ¿Kai? No. En. That means en. En o i. Es en o i. Bueno, ¿otra pregunta? ¿O no hay pregunta? ¿Y por qué 40, 40, 40? Son los 120. Sí, son los 120 de Moisés. 120 de Moisés, como los 120 que estaban en el aposento alto. 120. Vale. Sí. Bueno, póngase de pie, por favor, vamos a orar en esta noche.
Oremos, acuérdense de los hermanos. El domingo vamos a tener, creo, también visitas, si el Señor así lo permite. Y a ver si la hermana se queda para aquel domingo. Mother's Day. Hay que secuestrarlo. Mother's Day tomorrow. Mother's Day. It's tomorrow. Oh no, Friday. Tomorrow en México. Tomorrow. En México sí, ¿verdad? Saturday is my Nina birthday el sábado. Oh, Nina birthday el sábado. Ya saben que estamos invitados. Nina gonna turn 3. Vamos a dar gracias a Dios en esta noche y a compartir unos con otros, como dice la palabra del Señor. Oremos siempre por las necesidades, oremos unos por otros. Y siempre acuérdense, hermano, que este país también, nuestros gobernantes, dice la palabra del Señor que oremos por ellos y pedir al Señor que Él nos guíe siempre y que les ayude a tomar buenas decisiones. Mi hermano Carlos, mejor nos dirige la oración. Padre, gracias por tu palabra que recibía, Señor, que siempre seamos los pequeños Cristos, Señor, para llevar esta palabra en todo el mundo, Señor, que todos los que están escuchando, Señor, y viendo, que se reciban esa palabra, Padre. Te damos gracias, Señor, por nuestros niños, por nuestros nietos, Señor, nuestras esposas. Te damos gracias por los niños en las escuelas. Protégelos, Padre, protégelos de todo mal. Cuídalos, Señor, cuídalos de los trabajos, Señor. Cuídanos siempre donde quiera que vayamos, Padre. Tú eres el Padre Celestial que siempre está con nosotros. Nunca nos dejes, Señor. Yo sé que tú nunca nos abandonas. Gracias, Padre, por la bendición de estar vivos, Señor. Oremos, Señor, por todos los que necesitan, todos los que tienen necesidad, Señor. Complácelo, Señor. Dale la bendición de estar vivos, Señor, de tener lo que tú quieres que ellos tengan, Señor. Que sea tu voluntad, Padre. Gracias, Señor, te damos por todas las bendiciones que recibimos a diario, por nuestro bien, nuestra comida en la mesa, nuestro compartir, Padre. Nuestros niños que cumplen años, Señor. Cuídalos y protégelos siempre, nuestras esposas, Señor. Te damos gracias por todo. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado. Amén, Padre Santo. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Venga, Nina. Come on, Nina. Imagina Aquí. We say it last Wednesday.